La formación escolar nos ofrece la posibilidad de conseguir un trabajo suficientemente remunerado y satisfactorio. Para las naciones, una población con mayor escolaridad significa crecimiento económico y el desarrollo de valores compartidos que dan a la sociedad mayor cohesión. Idealmente, las personas de todas las naciones debemos adquirir un mejor nivel de vida gracias a la educación. Sin embargo, la historia de cada nación da lugar a realidades distintas, no siempre favorables para la mayoría de la población. Por ejemplo, hay un contraste entre México y Japón en el área educativa. En Colombia es prácticamente desconocido el sistema educativo japonés, a pesar de ser una nación productiva y piloto en campañas de producción mundial. El sistema educativo japonés ha sido central para el Japón moderno. El gobierno desde el inicio puso el énfasis en la importancia de fortalecer la educación elemental de la población como base para el éxito de la nación y el desarrollo de la educación superior. Desde principios del siglo XX, Japón logró que prácticamente todos los niños asistieran a la escuela y los 6 años de primaria fueran obligatorios. Hoy, las escuelas de todo el país tienen niveles de excelencia excepcionalmente uniformes y existen pocas diferencias en calidad entre las escuelas rurales, urbanas y suburbanas. El sistema de evaluación de los primeros niveles de educación es bastante laxo. El índice de la reprobación es mínimo, pero la instrucción es estricta y la presión social rigurosa. Es tal la exigencia social que desde temprana edad obliga a las personas a esforzarse al máximo para mantenerse en el mismo nivel que los demás. Se creen que así lograrán, entre otras cosas, el respeto de los demás, quizá el valor más importante en Japón. Cuando un niño japonés egresa de primaria, debe reconocer y escribir aproximadamente 881 símbolos chinos, y al salir de educación media tendrá que haber memorizado cerca de 1850 símbolos o Hoyo, kanji, símbolos de mayor uso. Esta cantidad de símbolos son los que reconoce el gobierno federal para su uso en las publicaciones en general. Cada kanji puede tener más de 2 pronunciaciones. Existen algunos hasta con 8 diferentes. Además de los símbolos, desde primaria los niños aprenden los 2 sistemas fonéticos japoneses. El hiragana para palabras japonesas y el katakana, utilizado para la escritura de palabras extranjeras. Cada uno de estos abecedarios se conforma de 46 símbolos que representan sílabas. Los 3 sistemas de escritura se utilizan por igual en la vida cotidiana. La mayoría de los niños japoneses cursan preprimaria y desde pequeños reciben clases extraescolares por las tardes o reciben tutoría privada. El día regular de instrucción es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a sábado. Los sábados generalmente se dedican a clases de arte, educación física o idiomas. Pero el mayor estrés educativo
se presenta cuando llega el momento de los exámenes de admisión o preparatorias a universidades. Esta tensión es causa de muchos problemas juveniles en Japón. Muchos estudiantes retrasan su ingreso a la universidad un año o más para dedicar este tiempo a prepararse para el examen de admisión. Esta exigencia se debe en parte a que la entrada a una universidad de prestigio es determinante para el futuro de la persona, ya que al egresar seguramente serán contratados y es muy probable que mantengan el mismo empleo durante toda su vida laboral por agradecimiento y fidelidad de la empresa. Japón dedica en promedio el mismo porcentaje de presupuesto nacional a educación primaria y secundaria que los demás países más avanzados, pero dedica mucho menos a educación superior, puesto que las universidades públicas son insuficientes. 80% de los estudiantes asisten a escuelas privadas que cobran colegiaturas altas, pero mucho menores que las que pagan en Estados Unidos o Europa. Aún así, hay cerca de 2 millones de estudiantes en educación superior solo en el área de Tokio. Los 4 años de estudio universitario se viven como un respiro para los estudiantes, quienes por lo general dedican gran parte de este tiempo a actividades culturales y deportivas, en merecido descanso después de largos años de trabajo arduo y memorizando, y previo a lo que será su vida adulta después de graduación, la vida ajetreada de la oficina. Los posgrados y doctorados no tienen mayor relevancia en Japón. Tanto las empresas como el gobierno emplean a jóvenes recién graduados de la universidad y dan mayor preferencia a la experiencia adquirida en la práctica que a la enseñanza en la escuela. Es común que las empresas financien los estudios de posgrado de sus empleados, por lo general en el extranjero. El estudio de un posgrado en el país significa casi siempre que se preparan para formarse parte de la vida académica. Que Japón mantenga el nivel socioeconómico actual pese a que tiene un sistema universitario debilitado puede parecer extraño. Probablemente la falta de interés en mejorar la educación superior se deba a la importancia y la excelencia que se logra en el nivel preuniversitario y al peso que las empresas dan al sistema de entrenamiento laboral. El sistema educativo japonés durante los últimos 10 años ha trabajado en evaluación, control y reorganización de su sistema educativo, desde primaria, secundaria, universitaria y formación continua de docentes. Lo anterior ha generado reformas y cambios en la estructura del sistema desde su currículo y filosofía hasta la evaluación, metodología didáctica, lo que ha permitido una educación más holística e integral, un modelo necesario de conocer y posible de implementar. El sistema educativo japonés ha reformado el currículo durante los últimos 10 años producto de la participación de representantes del sector educativo en sus diferentes niveles docentes, directores, especialistas y representantes de gobierno. Es necesario tener claridad en que el currículo es equivalente a la norma de educación escolar de un país, en base al cual se desarrollan todas las actividades de la educación. El contenido del currículo es el que define la calidad de la educación. Además, este puede favorecer o perjudicar los deseos de estudiar, así como el desempeño de los procesos educativos de los estudiantes, por lo que tiene un fuerte impacto en la difusión y administración de la educación. Es por ello
que procesos de reforma curricular en Japón deben ser avalados por los representantes de todos los sistemas, desde el docente que se encuentra frente al grupo, hasta autoridades gubernamentales en materia educativa. El docente frente al grupo es fundamental en el sistema educativo japonés, ya que es este el que tiene la capacidad de efectuar el cambio de forma inmediata. Es el docente el que día a día genera, diseña, construye estrategias metodológicas y didácticas que le permitan a sus alumnos aprender algo nuevo y diferente, descubrir, construir de forma agradable, útil y aplicable a sus realidades inmediatas, desarrollando así una serie de destrezas y habilidades para abordar problemas, analizarlos, discutirlos con los compañeros y generar soluciones alternativas. El sistema educativo tiene claridad en que si realmente se quiere un aprendizaje de calidad, en donde efectivamente el alumno aprenda a pensar, desarrollando destrezas, entonces debe efectuar una serie de cambios significativos en el sistema educativo. Se acordó en Japón reforzar el aprendizaje en primaria, pues es antes de los 6 años en que el estudiante está en su mejor etapa para aprender. Enseñar matemática desde los primeros años escolares, ya que es el fundamento de toda disciplina, mientras que la ciencia se enseña a partir de tercer año escolar, debido a que requiere de una base de pensamiento lógico formal generado por la matemática. El tiempo de cada lección para que sea realmente efectivo debe ser de 45 minutos. Disminuir los contenidos de matemática en un 30%. Emplear la metodología de resolución de problemas para motivar e involucrar al estudiante. Se implementa todos los días al iniciar la jornada en periodos de 25 a 45 minutos de Meeting Sport, encuentro deportivo, en donde participan todos los alumnos y docentes ejercitándose en equipo. Se acuerda la importancia formativa de alimentación y el respeto y aseo a los alimentos. Por ello se realiza en todas las instituciones a mediodía el almuerzo. Esto es colocado a las 12 del día fuera de cada salón de clase, en donde algunos alumnos se ponen un delantal y proceden a servir el alimento a sus compañeros y profesor, mientras tanto otros estudiantes dan de comer a las mascotas que se encuentran en el aula, es decir, peces, tortugas, ratones, conejos, etc. Todos trabajan y cooperan en equipo, incluyendo al docente, que permanece en el salón de clase durante todo el almuerzo, que son 45 minutos. A las 12:45 mediodía, los alumnos terminan el almuerzo e inician la hora de la limpieza, que finaliza a la 1:45 p.m. Todos los alumnos y profesores limpian la institución educativa, barren, sacuden, lavan los pasillos con mangueras, entre otros quehaceres. A la 1:50, los alumnos retornan a lecciones y finalizan su horario lectivo a las 4 de la tarde. La mayoría de las tareas y trabajos se realizan en el salón de clase bajo la supervisión de un docente. Se redefine la estructura del sistema educativo de la siguiente manera: preescolar, edades de 3 a 6 años, duración 3 años en educación preescolar, no es obligatoria la asistencia. Primaria, edades de 6 cumplidos y se egresa de 12 años, duración 6 años en educación primaria, educación obligatoria. Educación secundaria es educación obligatoria, edades de 12 cumplidos y se egresan de 18 años, duración 6 años de educación secundaria.
Los 3 primeros años de secundaria se llaman secundaria inferior. Los 3 últimos años de secundaria se llaman secundaria superior. Se realiza en instalaciones distintas a las de la educación secundaria inferior. Esto debido a que hay diferentes especializaciones, como por ejemplo, secundaria superior académica, educación a distancia, secundaria comprensiva. Aplican pruebas de capacidad. Los colegios mencionados a continuación tienen una duración de 5 años en secundaria superior y una vez concluida su preparación, aplican un examen y pruebas que certifican calidad y competencia para iniciar actividades laborales. Secundaria tecnológica. Colegio de especialización según área de interés. Colegio de servicios. Sistema paralelo para niños con discapacidad. Es necesario mencionar que en Japón los nacimientos de niños con discapacidad ha disminuido en un 80% durante los últimos 10 años. Por otra parte, hay índices altos de esterilidad, por lo que las familias recurren a métodos artificiales. Por tanto, es común ver parejas con 2 o 3 hijos de un mismo nacimiento. Educación superior universitaria. Aplican exámenes de admisión. Duración 2 años, Junior College. Duración 4 años, universidades. Duración 2 años, maestría o doctorado. Duración 3 años, cursos avanzados de doctorado. El programa completo de doctorado es de 5 años. Currículo y filosofía de aprendizaje. El niño que ingresa al sistema educativo japonés desde el nivel de primaria y que culmina su proceso de secundaria inferior adquiere una visión de mundo articulada y global. Desarrolla una perspectiva holística que le posibilita visualizar la acción del ser humano, no circunscrita a un ámbito particular ni aislada del entorno donde actúa. Por el contrario, cada decisión que adopta repercute en todos los campos del saber e influye positiva o negativamente en su medio. El estudiante, desde esta óptica, adquiere la capacidad de analizar la interacción que se produce en los ámbitos económico, social, político, religioso, ecológico, etc., cuando se actúa para modificar distintas problemáticas. Para lograr en el estudiante desarrollar una capacidad crítica y de análisis se requiere de varias estrategias metodológicas que posibiliten adquirir la visión interdependiente de los elementos que conforman la realidad. Esta vinculación se logra mediante el enfoque interdisciplinario. La interdisciplinariedad rompe el tradicional esquema de visualizar la realidad fragmentada en áreas especializadas y en el plano educativo. Un currículum dividido en asignaturas que no guardan relaciones entre sí. Cobra aquí sentido uno de los principios de la teoría general del sistema. La sinergia que promueve es concepción global e integrada que se basa en la teoría de sistemas. Esta visión integrada brinda la posibilidad de conocer y analizar las transformaciones vertiginosas que se producen en las sociedades y en el ámbito mundial. Las rápidas transformaciones en los campos científicos y tecnológicos con el desarrollo de la cibernética han revolucionado las comunicaciones, desbordando de conocimiento las áreas del saber humano. La rapidez con que se producen los cambios y la cantidad de información que se genera obliga a dotar al estudiante de actitudes y valores que le permitan discernir las mejores alternativas para su formación personal y por ende la capacidad de elegir opciones pertinentes para contribuir con el bienestar en su entorno inmediato y global. Es por ello que se define el currículo educativo japonés como el producto integral e interdisciplinario de la comunidad educativa en donde participan en su
confección, evaluación y retroalimentación, los actores del gobierno, el Ministerio de Educación, representantes de sectores primaria, secundaria, universitaria, docentes por áreas de especialidad y expertos en materia educativa e innovación. Este sistema regulariza legalmente el proceso de planeación e implementación del plan de estudios, sometiéndolo al juicio del personal docente.